dejo el espacio. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Álvaro. Gloria al Señor. Estamos contentos en esta mañana, mis hermanos. Gloria al Señor. Voy a dejar lugar para nuestro hermano pastor Juan Sánchez y vamos a seguir. Gloria al Señor. Quiero que prestemos atención. El hermano nos va a compartir la palabra. Dios bendiga a los hermanos que vienen a la congregación donde está el hermano Javier. Dios bendiga a los hermanos. El hermano Alberto seguro que está aquí. Gloria al Señor. Hermano pastor. Gloria a Dios. Dejo lugar para nuestro hermano pastor y vamos a prestar atención. Unos minutos vamos a estar aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Verdaderamente es un privilegio. Pueden sentarse en su lugar. Es un privilegio, hermano, de poder contar con el día de hoy. Porque la Escritura dice que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque, como dice el canto que cantábamos, mientras yo viva o mientras yo respira, te seguiré alabando. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos. Dios, nuestro hermano pastor Antonio, nuestro hermano Alberto, que nos hizo la invitación. Dios bendiga a los valientes. Dios los bendiga. Amén. Yo creo, amén, amén. Estoy convencido y estamos convencidos los que creemos que la palabra del Señor dice que, amén, la fe mueve montañas. Amén, amén. Y gloria a Dios. Y lo que está por suceder en unos momentos, gloria al Señor, amén, ha sido, es el resultado de las oraciones de nuestro hermano pastor. Como pastor, velamos por las ovejas, y ha sido también, amén, el resultado de las oraciones de los padres, que como padres también velamos y oramos por nuestros hijos. Amén. Y no hay gozo más grande que un padre puede sentir y tener en su vida, aleluya, amén, de estar como este momento. Amén. Y no hay otra herencia más mejor que la herencia del Señor. Poder heredarle amén, las instrucciones, la palabra del Señor a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan o cuando ellos llegan a su etapa amén, de cuando vayan a tomar decisiones en su vida, aleluya, amén. No es que por lo menos, sino que convencidos estamos que, aleluya, la palabra, Dios mismo los va a guiar en las decisiones que van a tomar. ¿Por qué? Porque el rey David decía, amén, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y él mismo decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Y luego él mismo dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces la palabra de Dios es el que obra tanto el querer y el hacer su buena voluntad. Es Dios mismo que hace la obra, mi hermano. Nosotros lo que estamos haciendo aquí, simplemente, amén, como trabajadores en la viña del Señor. Entonces para Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Dale esas palmas al Señor. Aleluya. Amén. El Señor está aquí, hermano. Así como Él estaba, amén. Dice que en una ocasión se subieron a la barca a la orilla de la playa y empezó a predicar la parábola del sembrador. Amén, hermanos. Y él está aquí. Mira, vamos a ver eso antes de empezar. Amén. El breve enseñanza. Aleluya. Amén. En Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. El Señor está aquí, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alguien dirá, pues no lo veo. Es que nosotros, amén, lo vemos y creemos, lo vemos con nuestros ojos espirituales. Amén. Entendemos que Él está aquí y creemos que Él está aquí. Y no solamente Él está aquí, está en nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. En su aspecto de espíritu está en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y en su aspecto de persona o como, amén, hombre, va a venir en su segunda venida. En su aspecto de persona estuvo con los apóstoles. Y estuvo así. Aleluya. Amén. Aquí mira. El Evangelio de San Mateo capítulo 13. Gloria al Señor. Amén. También lo bendiga a todos nuestros hermanos. A Alberto Segura, nuestro hermano que se congrega. Dios los bendiga a todos. Aleluya. Dice así. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Amén. El Evangelio de San Mateo capítulo 13, en el versículo 1. Dice así: en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Dónde estaba el Señor? Junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en él, en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: y aquel sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. En parte cayó entre espino, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Gloria al Señor. Pero gracias, hermano, gracias. Todos sabemos la historia, hermano, pero en lo que quiero hacer énfasis es que el Señor es el mismo que estuvo ya en la playa, en la orilla del mar. Aleluya. Es el mismo que está aquí. Aleluya. Y dice la Escritura que había mucha gente, al igual aquí. Aleluya. Quizás toda la gente que está aquí no va a alcanzar a escuchar en nuestra voz así, pero por medio del Espíritu, amén, la palabra va a llegar en el corazón de esa persona. Porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Amén. No solamente hace ruido como amén, lo que estamos escuchando, sino que es espíritu la palabra de Dios. Entonces todas las personas que están aquí, aleluya, amén, por fe creemos, aleluya, que Dios, aleluya, va a hacer algo en sus corazones de ellos. Amén. Y a su debido tiempo esa palabra va a germinar en su corazón y va a producir semilla, fruto digno de arrepentimiento. Eso es lo que precisamente pasó con estos muchachitos, por medio de los consejos de sus padres, por medio de las predicaciones, por medio de los consejos del pastor. Aleluya. Amén. Iba sembrando, y hasta el fin, aleluya, amén. Aquí está el resultado, porque cayó buena tierra. Cayó buena tierra, aleluya, y gloria al Señor. Está dando fruto digno de arrepentimiento, gloria al Señor, amén. Bueno, vamos a entrar en brevemente, aleluya. No está por demás repetir esto una y otra vez, aleluya, amén. Aleluya, amén. Cuán importante el bautismo no solamente es una cultura cristiana o una costumbre, no, es un mandamiento. Gloria a Dios. Amén, hermanos. El Gloria a bautismo Dios. no es una cultura cristiana, por decirlo, amén, como costumbre, no, pues, no, es un mandamiento. ¿Y por qué es un mandamiento? Porque el hombre necesita nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces el hombre, amén, la mujer joven, aleluya, que llega en su madurez de entendimiento y toma la decisión, es necesario, es menester, aleluya, amén, que crea que el Señor Jesucristo vino y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que por medio de la resurrección pudiésemos tener vida y vida eterna. Amén. Y por eso estamos aquí, gloria al Señor. Nada es en vano, aleluya, amén. Vamos a primeramente, rápidamente, mire, vamos a amén, ver, aleluya, Isaías capítulo 33. Solamente vamos a 2 o 3 profetas que vamos a usar como testigo o como instrumento que el Señor hizo
usó por medio de tus profetas, ya, aleluya, de anticipación, Él iba a anunciar su venida, su primera venida para salvar al hombre de su pecado. Y uno de ellos es el profeta Isaías, aleluya, amén. Isaías 33, amén. En el versículo 22, gloria a Dios. Isaías capítulo 33, versículo 22. Ya, aleluya, amén. De los muchos profetas que el Señor usó para anunciar o profetizar su venida o su manifestación, aleluya, amén, carne, para pudiese, aleluya, ofrecerse por sí mismo. Nadie le quitó la vida, Él se dio a sí mismo. Pero antes que eso, Él usó a los profetas para anunciar o profetizar su primera venida. ¿Para qué? Para salvar, aleluya, a los hombres de sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Dice Isaías 33, 22. Porque el Señor es nuestro juez. ¿Y lo tienen todos, hermanos? Amén. Porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dice el profeta Isaías que, aleluya, amén. El Señor, aleluya, Rey de reyes, el universo, el Rey del universo, el Dios todopoderoso en su aspecto de espíritu, que la Biblia le llama Padre eterno, aleluya, amén. Ya desde aquí, aleluya, está usando a los profetas para anunciar su manifestación. ¿Para qué? Aleluya, para que por medio, aleluya, de su manifestación, como dice también Hebreos 2:14, por cuando los hijos de los hombres participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Ese Dios invisible, infinito, que nadie lo puede ver, tenía que manifestarse en carne para que por medio de esa carne fuera la propiciación de nuestros pecados. Aleluya. Ya Jeremías, Isaías dice, aleluya, amén. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo, no otro. Aleluya, amén. No otro, aleluya, amén. Él mismo vino, aleluya, amén, a dar su vida, gloria al Señor, aleluya, porque eso es lo más correcto. Él mismo dio su vida, aleluya, gloria al Señor, amén. ¿Para qué? Para salvarnos. Y ahí el Tránsito 7:14, es un texto que hemos amén, leído, pero gloria a Dios, es importante, amén, volver a hacer, amén, énfasis en esto, porque pues es lo que creemos y es lo que dice la Escritura. Gloria a Dios. Aleluya, amén. ¿Por qué? Aleluya. ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? El Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Isaías, dije, ¿verdad? 7:14. Ajá. Gloria a Dios. Dice así: por tanto, el Señor mismo, no otro, Él mismo. Amén. Él es el Señor, el Padre eterno, el Dios, amén, el Espíritu eterno, santo, invisible, indivisible. Amén. Para que pudiera salvar al hombre, tenía que Él ser mismo, pero en su aspecto de hombre, de varón, para que pudiese, amén, darse a sí mismo, como Juan el Bautista cuando miran, he aquí el Cordero de Dios. Gloria. Aleluya, amén. ¿Qué dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cuando dice la Escritura que un hijo, está hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. No se refiere a otra persona, sino que está hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. De ese Dios invisible, santo, que nadie lo puede ver ni tocar, si iba a humanar, como dice la Escritura, amén, ahí 2 Timoteo 3:16, ¿no? Verán, amén, indiscutiblemente, ¿cómo dice? Dios, grande es el misterio de la piedad. Dios mismo fue manifestado en carne. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Ahora, vamos allí amén, adelantito, 9:6. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que todos sabemos esto de memoria, ¿verdad? Pero yo sé que hay más de uno, de dos que, aleluya, amén. Es necesario dar un repaso para aleluya, entender lo que estamos haciendo. Amén. No lo estamos haciendo por costumbre o amén, estos muchachitos no lo van a hacer porque sus padres los obligaron. No, se hundieron, el Señor le reveló su necesidad
amén, de asegurar su alma. Por eso tomaron la decisión de entregar su vida al Señor. Aleluya, amén. Y el pastor los obligó, ¿verdad que no, pastor? Usted no los obligó, usted simplemente les habló la palabra. Aleluya. Pero Dios es el que los convenció. Aleluya, amén. ¿Qué dice? 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, los atributos de Dios, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño no es dado, habla, amén, de ese Dios en su aspecto, de su humanidad. Y cuando habla, amén, un hijo habla de la imagen de ese Dios invisible. Gloria a Dios. Es que hay que dejar claro que no son dos ni tres, es el mismo. Aleluya, amén. Gloria a Dios, que se manifiesta, amén. Gloria al Señor, como forma de hombre. Gloria a Dios, aleluya, amén. Ahí Mateo capítulo 21, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 21. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Capítulo 1. Amén. Mateo 1, en el versículo 18 al 23. Mateo 1, 18 al 23. Gloria al Señor. Estamos hablando, ¿quién es el que salva? El Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Él mismo, gloria al Señor. Gloria a Dios. El nacimiento, o sea, la manifestación de Dios, amén. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrada del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él que salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya, amén. Gracias, Señor Jesús. De sus pecados. Todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese Dios, aleluya, que no lo podían ver, aleluya, amén, que se movía, aleluya, que amén, en el estado de la eternidad, aleluya, no hay límite, no hay distancia, no hay barrera. Él se movía, aleluya, amén, en el universo. Ese espíritu, aleluya, tuvo que, aleluya, vestirse de, aleluya, amén, de humanidad, aleluya. No es que es otro, es mismo Dios manifestado en carne. Gloria al Señor, aleluya, amén. A salvarlo. ¿A qué? ¿Por qué Él vino? ¿A qué Él vino? A salvar a su pueblo de sus pecados. Aleluya, amén. Y dice, aleluya, Lucas capítulo 1. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lucas capítulo 1. Miramos otro hombre, amén, que se llamaba Juan el Bautista, que vino a testificar de ese gran Salvador. Gloria amén. a Dios. Miramos Lucas capítulo 1. Aleluya. Él vino a salvar a su pueblo, a los judíos. Amén. Gloria a Dios. A eso vino, a las ovejas perdidas, a la casa de Israel. Amén. Pero como no lo recibieron, se nos dio el privilegio a nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Lucas capítulo 1, en su versículo 76. Lucas 1:76. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A salvar a su pueblo de su pecado. Amén. ¿Cuál era la condición del pueblo judío? Aleluya. ¿Por qué Él tuvo que venir? Aleluya. Amén. ¿Por qué Él tuvo que venir? Porque su pueblo, los judíos, se encontraba,
aleluya, amén, en su condición espiritual. Vamos a ver cómo se encontraban ellos. Ya lo tiene Lucas 1:76. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar a nuestro pie por camino de paz. Miramos otro profeta, gloria al Señor, que Dios mismo usó para, aleluya, amén, para anunciar su venida y el propósito de su venida en este mundo, para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál era? Aleluya, amén. ¿Cuál era la condición? ¿Cómo se encontraban los judíos? Aleluya, amén. Presten atención aquí, hermano, amén. ¿Cuál era? ¿Cómo se encontraban los judíos? Su estado espiritual. ¿Cómo se encontraba? ¿Estamos aquí? Amén. Él vino para dar salvación, para perdonar a su pueblo de sus pecados, pero también para dar luz a ellos. ¿Por qué? Porque se encontraban ellos, ¿cómo se encontraban? 79, ¿cómo dice? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Esa es la condición del ser humano sin Dios, sin esperanza. Gloria al Señor. Amén. Habita cómo se encuentra el alma de esa persona que camina sin Dios. Puede tener todos los bienes materiales en este mundo, pero en su estado espiritual, ¿cómo está? Está presionado su alma, está en sombra, en prisión de tiniebla. Para eso Él, ¿quién es Él? El gran yo soy, el todopoderoso, aleluya, vino para dar, aleluya, perdón de los pecados, para libertarlo de los pecados, aleluya, amén, para dar luz, aleluya, que es el conocimiento de ese gran Salvador, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero como a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, ¿qué dice Juan? Gloria a Dios, aleluya, amén. Uno, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ajá, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 5, Juan 1:5 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a ver el 4, aleluya, amén. En él, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. ¿Más qué? Mas a todos los que le recibieron, les dio, amén, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿A qué él vino? ¿O a qué él se manifestó? Se manifestó para dar perdón a su pueblo de sus pecados, o sea, hablando de los judíos. Aleluya, amén. A los israelitas, pero no todos le reconocieron. Aleluya, amén. Y a eso, por eso que el mismo Dios le endureció su corazón, se abrió una puerta para nosotros. Gloria aleluya, a Dios. amén. Y nosotros, aleluya, amén, que creemos en su palabra, se nos dio, no solamente se nos abrió la puerta, sino que se nos dio el privilegio tan grande que ningún presidente, ningún rey de esta tierra tiene. Aleluya, amén. No hay otro lugar o posición tan honorable que usted tenemos, aleluya, de haber recibido en el Señor el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Aleluya, amén, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. A eso Él vino. Aleluya. Surge la otra pregunta. ¿A salvarnos de quién? ¿Salvarnos de qué? Del pecado.
y luego de la ira venidera. Gloria al Señor. Amén. Dice Salmo, Dios está airado con los hombres o con los impíos todos los días, porque sus obras son malas. Gloria al Señor. Pero Él, a pesar de que está airado, a la misma vez está extendiendo sus manos para que ese pecador, aleluya, amén, vuelvan al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Salmo, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 7, versículo 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí lo tienen todo? Amén. Que dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es justo. Amén. Él no está airado porque se le antoja, porque es Dios y se aira con los hombres. No, Él está airado por una razón. Amén, porque el hombre ha decidido vivir impíamente. Aleluya. Pero a pesar de que está airado, por otro lado, Él está extendiendo sus manos. Aleluya, amén. Para extenderle la invitación, el llamado para salvación de su alma. Gloria Aleluya. a Dios. Está airado Dios con los hombres, pero a la misma vez no quiere la muerte de los impíos. Amén. Gloria al Señor. Dios está airado con los hombres. Aleluya. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Aleluya. Un hombre y una mujer, sin importar raza, color, posición, pobre, rico, aleluya. Alguien que vive sin Dios, aleluya, amén. Vive, aleluya, amén. Es un transgresor delante de Dios. Gloria a Dios, amén. Se convierte en un pecador delante de Dios. Amén. Romanos capítulo 1. ¿Por qué Dios está airado con los hombres? Usted cuando se enoja con sus hijos, porque usted se enoja porque se enoja nomás. Cuando los padres que están aquí se enojan con sus hijos porque son padres y tienen el derecho y la autoridad de enojarse con sus hijos. No, hay una razón por qué nosotros nos enojamos con nuestros hijos. ¿Sí o no? Amén. Pero a la misma vez les hablamos a nuestros hijos para que se compongan, se corrijan. O viene la vara. Amén. La primera le hablamos bien, la segunda le hablamos bien, y a la tercera le anticipamos que viene la vara. Aleluya. Así es Dios. Dios está molesto, Dios no está de acuerdo con el hombre por sus malas obras. Aleluya. Pero a la misma vez, Dios no quiere la muerte para el impío. Precisamente por eso Él, aleluya, no ha venido todavía, gloria al Señor. Porque Dios no quiere que ninguno, aleluya, se pierda, mas todo proceda al arrepentimiento, dice la Gloria a Pedro. Dios. Gloria al Señor. Romanos, vamos a ver por qué Dios está airado con los hombres. 1. Salvo de qué dijimos, de la condenación y de la ira venidera. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Esa es la invitación de Dios para con cada uno de los que están aquí, quizá por primera vez, por segunda vez. Aleluya, escuchan la palabra de Dios. Aleluya. Dios no se enoja porque simplemente Él es Dios y se le antoja enojarse. No, hay una razón. Amén. En eso Él se manifiesta su amor, su justicia. Él es justo para enojarse. ¿Por qué? Porque el hombre vive, aleluya, amén, vive en desobediencia a su Creador. Gloria a Dios. Versículo 18. Romanos 1, 18. ¿Qué dice el 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gloria a Dios. ¿Por qué la ira de Dios se manifiesta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice que desde el corazón de Dios Él dice, a ira se enoja con los hombres? ¿Por qué Dios se enoja con los hombres? ¿Cuál es la razón por qué Dios está enojado con los hombres? ¿Porque Él se le toca enojarse con los hombres? ¿Cuál es la razón? Porque dice que los hombres detienen, rechazan a Dios por sus
aleluya, amén, por su manera de vivir una vida, aleluya, desagradable. Gloria al Señor, amén. Es lo que dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Amén. Por eso Dios está enojado. Aleluya. Amén. Porque en vez de adorar a su Creador, aleluya, amén, amén, se desviaron en su razonamiento de su necedad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Y es lo que dice el mismo, mire, ahí Isaías 1, es lo que también dice, aleluya, amén, refiriendo a Dios a su pueblo, pero también eso aplica a todo el ser humano, porque hermano, nosotros fuimos creados por Dios. El ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Aleluya. Dios lo creó perfectamente bien desde el principio. Amén. Pero dice la Escritura que los hombres buscaron sus propias perversidades. Es decir, que tomaron la decisión de desviarse, aleluya, a no amar, a no servir al único Dios verdadero. Por eso Dios está enojado. Pero en medio de ese, aleluya, amén, ira, Dios está ofreciendo una oportunidad para el hombre que se salve de esa. ¿Cuándo es cuando Él va a ejecutar su ira? Cuando Él venga en su segunda venida, por el Señor. Amén. Por eso todavía Él está ofreciendo, amén, la oportunidad para que el hombre, estando con vida aquí, puedan salvarse, aleluya, de esa ira venidera, porque se acerca, hermano, el gran día, dice el Señor, aleluya, amén. Y dice Isaías 1:2. Isaías 1:2. Oí cielos, escuchad tu tierra, porque habla el Señor. ¿Qué dice? Crié hijos y los engrandecí, y ellos me dieron gracia y gloria. ¿Qué dice? Se rebelaron contra mí. Ahora, miramos la razón por qué Dios está airado. No es porque por eso. Eso es una gran verdad para refutar la enseñanza que el diablo está enseñando, que Dios es injusto. ¿Por qué va a castigar al hombre al infierno? Por su desobediencia, no porque es Dios y no, pues me cayó mal, no, es por su desobediencia. Dios no es injusto, Dios es justo, y por medio de su justicia va a ejecutar su justo juicio. Aleluya. Amén. Dios creó, hizo al hombre perfectamente a su imagen y semejanza, pero ellos, hablando y refiriendo a toda la humanidad, amén, decidieron, aleluya, amén, en su necio corazón, aleluya, a desviarse, vivir a su manera, aleluya, amén. Y ahí, en su imaginación, amén, crearon muchos dioses falsos, aleluya. ¿Cuándo no tiene dioses falsos? Sabiendo que hay un solo Dios verdadero, aleluya, y ese Dios salva y perdona, gloria a Dios. ¿Por qué Dios está enojado? Porque, aleluya, amén, gloria al Señor. Les pregunto, hijos, ¿por qué sus padres, o por qué nosotros padres nos enojamos con ustedes? ¿Porque nos sentimos muy padres? No, porque se portan mal, ¿verdad? Amén. ¿Por qué la ley aquí, aleluya, para a alguien y los lleva a la cárcel? ¿Porque simplemente es ley? No. Comete esa persona una infracción y los lleva a la cárcel y tiene que pagar. Eso, a ese tiene que ejecutar, amén, la legalidad amén, de la ley. Así Dios, aleluya, Dios es justo, aleluya, amén. ¿Y qué dice el versículo 3? El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando dice que mi pueblo no tiene conocimiento, sino que quiere decir que desecharon el conocimiento de Dios.
no es porque no tuvieron el conocimiento, sino que desecharon el conocimiento de Dios. Es que dijeron, no caminaremos. Aleluya, amén. Oh gente, versículo 4. Cabe aclarar aquí que el Señor está tratando con su pueblo Israel aquí, pero este mensaje es en general. Aleluya. Dios está tratando de la misma manera como trató con su pueblo, la niña de sus ojos, así está tratando con cada uno de aquel y aquella que vive impíamente, gloria al Señor, amén, desobedeciendo y deshonrando a su Creador, gloria a Dios, amén, rebelándose contra su Creador. Y es el mismo mensaje que Dios está hablando, gloria a Dios. Oh gente, ¿qué dice el versículo 4? Pecadora, pueblo cargado de maldad, generación malignos, hijos depravados, dejaron ¿qué? Al Señor, provocaron. Ahora ya nos damos cuenta por qué Dios está enojado. ¿Por qué? Porque nosotros o los hombres provocaron la ira del Señor. Amén. ¿Cuántos hijos están aquí que sus padres le han dado por uno bien bueno? Amén. Bueno, aquí ya no se puede hacer mucho eso, pero allá en nuestro pueblo, allá sí, ¿verdad? Lo alcanzábamos, o bueno, nos cansábamos sus padres, aleluya, amén. O allá nos esperaban y métete, mijo, a comer. Después de comer, y un buen chicote o vara o lo que caía, amén. A mí lo que me hacían era que me echaban humo de chile, porque era rebelde. No llegaba la hora que tenía que llegar. Me ponía yo a jugar y los ganados se metían en las milpas. ¿Y por qué? Yo pensaba que ellos eran malos. No, porque yo había desobedecido sus mandamientos, o sus palabras, sus consejos. Así es Dios. Dios no se enoja porque, por eso, esto es una gran verdad para refutar la teología o la enseñanza de los que dicen. Porque esa es una de las muchas ideologías que el diablo está metiendo en la mente de los jóvenes. Aleluya. Dios es muy malo, Dios es muy injusto, Dios es muy estricto, Dios es muy santo, Él es muy celoso con Él, Él te prohíbe muchas cosas, pero el diablo dice, conmigo vas a tener libertad, puedes hacer lo que quieras. No solamente a los jóvenes el diablo dice eso, sino que a los grandes también. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo le mete esa idea en la mente del ser humano, que nuestro Dios es malo, porque va a castigar al hombre. Ya estamos mirando por qué Dios está irado. ¿Por qué Dios está irado? Porque el hombre decidió, amén, provocar su ira. Gloria a Dios. Y eso tiene que Él ejecutar su justo juicio, porque si no, no va a ser Dios. Gloria a Dios. Amén. Tiene que ejecutar su justo juicio. En eso se manifiesta la bondad de Dios y el amor de Dios. Pero el hombre necio, o el diablo, que el Señor lo reprenda, dice, no, el Dios no es malo. Por eso hay una religión que enseña que, aleluya, que no creen en el infierno. Y ponen un ejemplo, oiga, ¿usted sería capaz de quemar a sus hijos? Amén. ¿Cómo Dios va a mandar a sus hijos al infierno? Entonces, ¿es un Dios malo? No, no es un Dios malo. Es un Dios justo, fiel, verdadero. Aleluya. Amén. En eso se manifiesta, aleluya, su carácter de Él, que es un Dios, amén, amén, santo, aleluya, único y verdadero, gloria a Dios. En eso se manifiesta, aleluya, el poder de Dios, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si no, dejaría de ser Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué Dios está irado con los hombres? Porque los hombres dejaron a Dios, se rebelaron contra Dios. Gloria a Dios. Por eso el llamado de Dios para con el hombre, a pesar, mire cómo es esto, a pesar de que el hombre vive así, Dios llama al hombre que venga al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no se arrepiente, va a confrontar a Dios, aleluya, amén, como juez. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. Aleluya, amén. ¿Cuándo será eso? Cuando Él, aleluya, empiece a ejecutar su justicia, aleluya, en su segunda venida, gloria a Dios. Eso es lo que la Biblia le llama, amén, salvo de la ira venidera. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sea el nombre del Señor glorificado. Amén. Aleluya.
Bueno, hay mucho que leer, pero vamos a ver otra escritura. Gloria al Señor, aleluya, amén. Gloria al Señor, aleluya. Timoteo, primera Timoteo capítulo, gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo, gloria a Dios, 2. Aleluya. Ya miramos por qué Dios está airado con los hombres. Y ya miramos por qué, aleluya, amén. Dios va a ejecutar su ira porque el hombre se rebelaron contra Dios. Amén. Pero a pesar de eso, aleluya, eso habla de la condición del hombre. Pero vamos a ver la solución de Dios para el hombre. Gloria a Dios. Amén. Porque en eso consiste que Dios es amor, de su justicia y de su amor para con el hombre, que no quiere que los hombres mueran, perezcan y vayan a parar al lago de fuego. Aleluya, amén. Ese lugar no fue preparado para los seres humanos, fue preparado para el diablo y sus demonios. Amén. Pero el hombre decide, aleluya, ir por allá. No es porque Dios no haya provisto, aleluya, amén, la forma como el hombre se salva, sino que el hombre decide por su voluntad de ir allá. Amén. 2:3, 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, ¿cuál es la voluntad de Dios aquí? El propósito de Dios, a pesar de la condición del hombre, aún así, aleluya, amén. Dios le da la solución al hombre. Dios le muestra la condición del hombre. ¿Cómo está el hombre? Está perdido, está en tiniebla, oscuridad, dice Lucas, ahí donde leímos. Amén. Está, amén, muerto en sus delitos y pecado. Pero a pesar así, Dios a mí me está ofreciendo la solución. La voluntad de Dios que es, aleluya, amén, bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Y dice el apóstol Juan, capítulo 17, 3 y 9, como, y esta es la verdad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Aleluya, amén. Es bueno y agradable la voluntad, el deseo de Dios que el hombre se salve, pero el hombre tiene que tomar la decisión, aleluya, amén, de escoger la bendición, aleluya, amén, porque hoy Dios ha puesto delante, aleluya, nosotros aquí dos cosas nomás: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Gloria a Dios. Pero Dios quiere salvar al hombre, Amén. a pesar de que Dios muestra la condición del hombre. Aleluya, amén. ¿Cómo está y cómo vive el hombre sin Dios? Vive sin Dios, sin esperanza, muerto en sus delitos y pecados. Aleluya. Y ese hombre es a quien, aleluya, Dios quiere, vengan, aleluya, y sean salvos. Aleluya, amén. Tito 2:11, gloria a Dios. Ahí delantito, 2:11. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, amigos que están aquí por primera vez escuchando la palabra de Dios, esto no es para convencer o para meter temor a nadie, sino que esto es una realidad. Amén. Esto es una realidad, gloria al Señor. Amén. Por la cual debes, si alguien aquí que amén, está escuchando que no le ha entregado su vida al Señor, amén, amén, de pedir al Señor que Él sea el que le vaya revelando, amén, su necesidad y tenga la urgencia. ¿Por qué la urgencia? Porque quién sabe si va a llegar a vivir mañana. Amén. Esto es de urgencia y de vida o muerte. Amén. No deje, amén, dejar pasar lo que tiene que ser hoy para mañana. Porque la palabra mañana quiere decir un día tarde. Amén. Por eso la Escritura dice que hoy es el día de la salvación.
de las buenas nuevas. Amén. Dios te trajo aquí, nos trajo aquí para presenciar y compartir la alegría de los hermanos Alberto, su esposa. Amén. Y con nuestro hermano pastor, ver, aleluya, amén. 2 miembros de la iglesia se van a entregar al Señor, aleluya, amén. Amén. Pero hay una fiesta allá en el reino de los cielos. Hay fiesta, gloria al Señor, amén. Y esa fiesta no se compara con la fiesta que hay aquí. No, gloria a Dios. Que un día vamos a estar allá, amén, en fiesta con el Señor. Amén. Tito 2:11 dije, ¿verdad? Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. La gracia es, aleluya, se refiere a Dios mismo. Aleluya, amén. Por eso dice Juan 3, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que se ha manifestado en forma de siervo, aleluya, para dar su vida por el hombre, gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora volvamos, aleluya, amén, ahí trasito. 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Sea el nombre del Señor glorificado, gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice? 2 Timoteo 1:2-10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. ¿Valor que sí lo tiene, hermanos? Amén. 2 Timoteo 1:10. Pero ahora ha sido ¿qué? Manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria al Señor, aleluya, amén. Por la palabra de Dios, aleluya. Por el mensaje de Dios le plació, le agradó salvar a los hombres, aleluya, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Sea el nombre del Señor glorificado, aleluya, amén. ¿Salvo de qué? De la ira venidera. Rápidamente, porque ya no queda unos 10 minutitos, hermanos. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Romanos 5, aleluya, 9. Romanos 5, 9. Amén. Ajá. Gloria a Dios. ¿De qué el Señor quiere, aleluya, salvar al hombre? De la ira venidera. Y ya dijimos, ¿por qué Dios está enojado? Porque Dios simplemente es Dios, y como es Dios, ¿se le place enojarse? No. ¿Por qué Dios está irado? Por la maldad de los hombres, por sus malas obras. ¿Por qué? Porque dejaron de servir a Dios. ¿Cuántas personas en vez de adorar al único Dios verdadero? Hay gente que adora palos, hay gente que adora cucaracha, hay gente que adora gato. No hay ustedes ahí en el restaurante del Chinito, está un gatito, está haciéndose, dando la bebida. Ese es su Dios de ellos. Hay gente que adora vaca. Amén. Serpiente. Amén. Por eso Dios, ya, aleluya, se está enojado, está enojado. No es porque Él es malo, sino que de esa manera Él muestra su justicia. Gloria a Dios. 9. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por Él seremos ¿qué? Salvo de la ira. Gloria a Dios. Amén. Rápidamente, gloria al Señor. Ahí mismo en tracito 2, Romanos 2. Gloria a Dios. Ajá. Versículo 2 al 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿De qué Dios quiere salvar al hombre? De la ira venidera. Amén. Gloria a Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa en esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecies la riqueza de su benignidad y paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu ¿qué? Tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Amén. Una vez más, ¿por qué Dios está irado con los hombres? Por su dureza de corazón. Amén. Atesorando en sí mismo la ira de Dios. O sea, es decir, va acumulando más puntos, pero para mal. Para cuando llegue ese día, el Señor le va a dar cuenta. Gloria al Señor. Amén. Por eso, hermano, amigo, aleluya, que está aquí. Esto no es para espantar a nadie, sino que esto es, gloria a Dios, lo dicho de la, amén, de la boca de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo. Amén. Dios no es malo, sino que Dios tiene que ejecutar su justo juicio. Amén. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 5, rápidamente. Colosenses 3, 5. Aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y ahorita vamos a, amén, continuar el segundo punto, ya nos falta. Amén. Colosenses. Aleluya, gloria al Señor. 3, 5. Gloria a Dios. Y aquí empieza a hablar, aleluya, amén. Dice, ¿cómo dice 3:5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuál es? A ver, cuando hablamos de idolatría, a veces nos imaginamos que no es tener un mono ahí o algo ahí. No, idolatría es todo lo que es, aleluya, lo que Dios aborrece. Amén. Gloria al Señor. Los deseos, las avaricias, amén. Los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la que, versículo 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Gloria al Señor. Amén. Entonces ya estamos convencidos que, aleluya, porque Dios va, aleluya, a juiciar a la gente por su, aleluya, malas obras. No es porque Dios es malo, no, por sus malas obras. Aleluya. Tesalonicenses capítulo, primera de Tesalonicenses capítulo 1, gloria a Dios. Estamos haciendo mucho énfasis en esto, hermano. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver si me alcanza el tiempo, pero, aleluya, sobre, amén, unos textos sobre, amén, aleluya. ¿Por qué? De habla del bautismo, aleluya, amén. 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 Primera Tesalonicenses, gloria al Señor, gloria a Dios. Capítulo, gloria al Señor, 1, versículo 8. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Perdón, no es segunda de Tesalonicenses 1, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Versículo 7. Y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifestare el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron. Esta palabra no conocieron. Aleluya, amén. No es precisamente que no conozco, porque en realidad en este tiempo, aquí en este país, no hay nadie que, oh, yo no conozco de Dios, no sé dónde hay iglesia, no tengo Biblia. No, sino que lo que quiere decir es que desecharon el conocimiento de Dios. No obedecieron el consejo. Por ejemplo, lo que estamos aquí escuchando, lo que están usando, no, quién sabe, hoy no, ya después. Eso es desechar o no creer en el Señor, desobedecer lo dicho del Señor, los mandamientos del Señor, la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué es lo que le van a recibir? Retribución, dice, aleluya. ¿Cómo el Señor va a venir? Dar pago.
aleluya, con fuego para retribución a los que no conocieron al Señor, ni obedecieron, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Volvamos una vez más. Dios es malo haciendo esto. Aleluya. Amén. Señalamiento. No. Aleluya. Gloria a Dios. Ya hemos dicho que Dios hizo al hombre perfectamente bien desde el principio, pero los hombres buscaron sus propias perversidades. Dice Eclesiastés 7:20, si no me equivoco. Gloria a Dios. Amén. Por eso Dios está hablando hoy, no solamente para los que no han entregado su vida al Señor, sino que para nosotros que ya hemos indicado, sino hay que cuidar esta salvación tan grande, aleluya, para no ser no ser de los grupos que van a ser, aleluya, que van a recibir esa retribución con fuego, dice, aleluya, amén, gloria a Dios, Aleluya. aleluya, amén. Ahora vamos a Juan capítulo 3. Ya dijimos que ya ahora sabemos por qué Dios, amén, quiere salvar al hombre. Pero Dios ha puesto, por decirlo de esta manera, requisito para que el hombre pueda, aleluya, amén, pueda, aleluya, meditar en estos requisitos para que pueda ser salvo. Aleluya. Una de ellas es creer, aleluya, amén, el Evangelio, amén, y al creer da su segundo paso, obedecer ese Evangelio, y eso es el bautismo, gloria al Señor, amén. Ellos creyeron, el Señor puso en sus corazones de ellos, creyeron, ahora amén, no solamente creyeron, sino que le creyeron al Señor, sinónimo de obediencia a la palabra de Dios. Ahora, aleluya, amén, ¿qué es lo que se manifiesta en su obediencia? Voy a bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de mis pecados, aleluya, para poder, aleluya, amén, ser parte de los que van a resucitar para vida eterna, gloria a Dios, amén, y tener el derecho de ser llamado hijo de Dios, gloria a Dios. En Juan, ¿verdad? 3, aleluya, gloria a Dios. El Evangelio de Juan capítulo 3, aleluya, amén. La cual aquí el Señor lo habla como un nuevo nacimiento. Amén. Un nuevo nacimiento. Amén. Estos jovencitos, amén, nacieron, aleluya, amén. Desde que, aleluya, fueron concebidos, ahí nacieron. El primer nacimiento es cuando, aleluya, es concebido. El segundo nacimiento físico, ya cuando en los 8, 9 meses, ya, amén, ya viene este mundo, aleluya. Y ese proceso, amén, es un estado de inocencia, no tiene pecado, pero llega un estado que ellos entra en su estado de conciencia, es cuando se convierte en un pecador, gloria a Dios. Cuando se abre su entendimiento, pueden discernir el bien y el mal, ahí es donde, aleluya, la ley lo acusa que es un pecador, amén. Pierde deja de ser inocente, ahora pasa a estar consciente del bien y el mal. Ahora ahí es donde la ley misma, la palabra de Dios, ya lo apunta que es un pecador. Y por eso decide, aleluya, amén, entregar su vida al Señor para que sus pecados sean perdonados. Había un hombre, versículo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Nicodemo, un principal entre los judíos, quien era un principal, un sacerdote, amén, un interpretador de la ley, pero tenía una necesidad, amén. Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, esta palabra de cierto quiere decir, es así o así. Indiscutiblemente aquí no hay nada que agregar ni añadir, es que así debe de ser. Amén. Este es un mandamiento que debes de nacer. Es necesario que nazcas. Aleluya. Amén. De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo:
De cierto, la carne, carne es, y lo que he nacido de espíritu, espíritu es. Aleluya, amén. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya, amén. Mira aquí, el bautismo, aleluya, es un nacimiento de nuevo. Gloria a Dios. Es un nacimiento de nuevo. Gloria a Dios. Por la cual, gloria al Señor, amén. Todo aquel que llega a entender su necesidad debe nacer al Señor, a nacer de nuevo para poder no solamente ver, sino entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Para recibir el perdón de sus pecados. Aleluya. Amén. Para librarse de la ira venidera. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. 16, Marcos 16. Amén. ¿Y qué dice? Dice, vamos a ver desde el versículo 15. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, aquí no solamente es creer, sino que es obedecer, sinónimo de bautizar o nacer de nuevo. Aleluya, amén. Porque hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, pero no obedeces lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces es necesario creer a Dios y creer a Dios y obedecer su palabra. Amén. ¿Para qué? Para ser salvo. ¿Salvo de qué? De la ira venidera. Gloria a Dios. Terrible va a ser. Amén. Y luego dice, mas el que no creyere será condenado. Pregunto, ¿Dios es injusto que va a condenar a su creación? No. Dios simplemente va a ejecutar su juicio. Gloria a Dios. Así mismo como un asesino que, aleluya, amén, lo sentencia a cadena perpetua. Porque el juez no le da lástima perdonar eso. No, tiene que pagar por sus hechos. Así es Dios. Sí, hermano, hermana, amigo, amiga, esto es una gran verdad, gloria a Dios. Amén. Esto no es una fantasía, no es una, aleluya, un cuento. Esto es una realidad, gloria a Dios, que pronto va a suceder, gloria al Señor. Por eso, hoy, aleluya, amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Pero dice, aleluya, amén. Y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera el demonio y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Aquí viene otra bendición muy grande. No solamente creer, no solamente obedecer, sino que en qué vamos a obedecer. En el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se va a ejecutar ese bautismo? En su nombre. Aleluya. Amén. En su nombre, porque escrito está que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Aleluya. Solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre hay poder y perdón de pecado. Aleluya. En ese nombre oramos por los enfermos, en ese nombre echamos fuera los demonios, en ese nombre el apóstol Pablo dijo, todo lo que hagáis sea de hecho de palabra, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Pero solamente en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, amén. No en otro nombre, sino que el único nombre, aleluya, gloria al Señor, amén. Maravilloso, aleluya, amén. El Número capítulo 1, Señor, gloria a Dios. Libro de Número capítulo 6, aleluya, gloria al Señor. Ya mero, hermano, ya mero vamos a terminar. Versículo 22, mire, gloria al Señor. Amén. Número 6:22. En el libro de Número 6:22. Estábamos en el Antiguo Testamento, delante del Levítico. Amén. Y si alguien lo está buscando por ahí delante de Apocalipsis.
Está en el Antiguo Testamento, porque muchas veces estamos un poco distraídos, ¿verdad? Amén. Mira, aquí está, viene otra cosa maravillosa. Amén. No solamente vamos a recibir poder, autoridad, sino que la bendición más grande es esta. Mire, él lo tiene 22. El Señor habló, me está diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el Señor alce ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pondrá mi nombre, es decir, aleluya. En todo lo que van a hacer van a invocar mi nombre, porque eso es lo que dice la Escritura: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Por eso, en ese nombre, ya miramos brevemente, aleluya, amén. Nacer de nuevo se requiere, aleluya, creer en el Señor. Nacer de nuevo se requiere obedecer a los dichos del Señor. Pero ¿en qué nombre se debe hacer? En el único nombre, aleluya, que nos ha dado para nuestra salvación. Aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Lucas capítulo 24, miren, aleluya, gloria al Señor. Lucas 24, aleluya. Lucas 24, aleluya, para que se cumpliesen las escrituras, amén. Dice ahí Lucas 24. Gloria a Dios. 44. Ajá. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Esto es una verdad. Es un mandamiento, no es algo que estamos inventando. Por eso, amén. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué? Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, que se predicase en su nombre. Aleluya, amén. Y es que es el único nombre que se me ha dado, hermano, para salvación. Gloria a Dios, aleluya, amén. Sea el nombre del Señor glorificado, aleluya, amén. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Ya para terminar, mira, mucho que hablar, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos capítulo, gloria a Dios, amén. 2, el texto muy conocido, ¿verdad? 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. 2:36 en adelante. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír estos, se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Quién eran los que estaban lejos? Nosotros, para cuando el Señor nuestro Dios llamare, aleluya, amén. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Aleluya. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados,
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya, amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando el nombre del Señor es invocado? Aleluya, amén. Gloria al Señor. ¿Qué representa el bautismo? Representa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también representa la muerte de la vieja manera de vivir de ese hombre. Cuando lo vamos a enterrar en el agua, va a enterrar su yo, el viejo hombre, queda sepultado ahí. Y cuando lo levantamos, eso es una vida nueva. Nueva criatura. Aleluya, amén. Nueva criatura. ¿Dónde lo dice? Aleluya. Mira, vamos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gálatas, en Romano, ¿verdad? Dije, ¿dónde está eso? Amén. Somos sepultados juntamente con Cristo. Romanos 6:3. Ajá. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa cuando alguien es bautizado. Sumergirlo completamente. Amén. No es más echarle rociarle un poquito de agua, no. Sumergirlo completamente. Eso significa sepultura. Amén. Enterramos a ese viejo hombre y se levanta nuevo hombre, nueva mujer. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. Amén. 6:3. Gloria a Dios. Aleluya. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. O sea, cuando estos muchachitos van a salir del agua, aleluya, amén, nueva criatura, nueva creación, hijo de Dios, aleluya, amén. No más al mundo, no más al diablo, ahora soy hijo de Dios. Van a tener el derecho, aleluya, amén, de decir yo soy hijo de Dios. Tengo el privilegio de ser hijo de Dios. Tengo la ciudadanía, el reino de los cielos, para cuando Él venga, voy a ir, aleluya, amén. Pero el que no tiene la ciudadanía va a ser triste, aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay mucho que hablar, hermano. Hay mucho que hablar, gloria al Señor, pero aleluya. Esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Estamos aquí para, aleluya, compartir alegría y presenciar. Y juntamente vamos a convivir. Parece que después del bautismo vamos a convivir una comidita ahí. Dios bendiga a los hermanos. Pero el gozo más grande de nuestro corazón, pastor, de los padres, de los muchachitos y de nosotros también, porque aleluya, amén. Ahora podemos decir aleluya, bienvenido a la familia de Cristo. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ya no, hermano, pastor. Está aquí. Está aquí, hermano. Amén. Gloria. Sí. Sí, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por estos dos valientes. Y también, pues si hay alguien que... amén. La palabra de Dios es muy claro. Aleluya. Amén. No hay excusa de decir, es que no entendí, no. O si quedaron así, pastor, llame, busquen al pastor, decir, hermano, lo que escuché me quedó algo, estoy interesado. Explícame más. El pastor tiene el deber, el trabajo de aleluya, de enseñarle más. Amén. Pero no, vamos a orar.